Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, serán creadas todas las cosas y renovarás la faz de la tierra por siempre. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para la gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Ven Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al expresar, dirección a progresar y perfección al amar. Amén. Amén. Muy bien. Entonces, vamos al grano. Muy bien. Entonces, retomando, vamos de la misa a la misión. Qué compromiso. Porque nos dicen, en latín, al despedir la misa, ite misa est. O sea, ha sido enviada la palabra. En castellano no se dice, pero cuando decimos la misa en latín, yo la digo de vez en cuando, la despedida de la misa es esa, ¿no? Recordando la misión. La misa referida a la misión, o sea, el nombre misa que tenga una misión, pero que quizá el Papa nos trata aquí. Lee, por favor, despacio. Al recibir el pan de vida, los discípulos de Cristo se disponen a afrontar con la fuerza del resucitado y de su espíritu los cometidos que les esperan en su vida ordinaria. En efecto, para el fiel que ha comprendido el sentido de lo realizado, la celebración eucarística no termina solo dentro del templo. Como los primeros testigos de la resurrección, los cristianos convocados cada domingo para vivir y confesar la presencia del resucitado están llamados a ser evangelizadores y testigos en su vida cotidiana. La oración después de la comunión y el rito de conclusión, bendición y despedida han de ser entendidos y valorados mejor desde este punto de vista para que quienes han participado en la Eucaristía sientan más profundamente la responsabilidad que se les confía. Después de despedirse la asamblea, el discípulo de Cristo vuelve a su ambiente habitual con el compromiso de hacer de toda su vida un don, un sacrificio espiritual agradable a Dios. Se siente deudor para con los hermanos de lo que han recibido en la celebración, como los discípulos de Maús que, tras haber reconocido a Cristo resucitado en la fracción del pan, experimentaron la alegría, la exigencia de ir inmediatamente a compartir con sus hermanos la alegría del encuentro con el Señor. Padre, abra el micrófono, por favor. Es que estaba haciendo eco y yo se lo silencié. Sí. Este párrafo es sumamente rico e importante. Quiero detenerme un poquito en él porque nos compromete muchísimo, ¿no? Nos compromete muchísimo, o sea, de pensar que cuando termina la misa no ha terminado la misa, o sea, que hay algo que continúa, ¿no? Es algo que tiene contacto directo con el mundo del trabajo, con el mundo de la familia, con la evangelización, ¿no? O sea, que es muy importante lo que el Papa nos dice, o sea, acoger un poco la Santa Misa, la riqueza impresionante de lo que hemos venido viendo, de lo que es el sacrificio del altar, empaparnos, llenarnos, enriquecernos, divinizarnos, porque Cristo nos ha divinizado al entrar en nosotros en la Eucaristía, nos ha convertido en Dios, en Cristo mismo, etc. Y es después salir un poco como a echar a voleo la semilla de lo que hemos recibido, ¿no? Es importante como el sembrador que sale con su carga de semillas a esparcirla en el campo, ¿no? O sea, tenemos una misión, ¿no? En la primera párrafo, la primera línea,
ya lo dice todo. Al recibir el pan de vida, o sea, al llenarnos de Dios en la Eucaristía, los discípulos de Cristo, ya cuando habla de discípulos, habla de personas comprometidas con Jesús. O sea, cuando se dice discípulo de Cristo, es persona ya comprometida totalmente con el Señor. O sea, no es simplemente los que han asistido a la misa, diríamos, las personas, no, discípulos del Señor, o sea, personas vinculadas profundamente con Jesucristo por el bautismo, por la confirmación, por la Eucaristía, por los sacramentos, hechos otros Cristos realmente y evangelizadores. Se disponen a afrontar, esa palabra ya implica lucha, combate, pelea, disposición valiente, etc. O sea que una actitud muy activa, no es una actitud pasiva de algo que se acabó, que nos vamos a ver a desayunar o esto, no, pues a afrontar con la fuerza del resucitado de su espíritu, que es importante, que no es nuestra propia fuerza, es la fuerza de Dios, ¿no? Es el Espíritu Santo, diríamos, la fuerza del resucitado y de su espíritu es la fuerza del Espíritu Santo que recibimos ayer pues antier, ¿ah? Los cometidos que les esperan en la vida cotidiana. O sea, los discípulos de Cristo, después de participar en la Santa Misa, salen convertidos en apóstoles de Cristo. Es todo el párrafo, estas dos líneas resumen todo el párrafo, ¿no? O sea, hay un compromiso de salir a difundir la palabra de Dios con la sonrisa, con el buen humor, con la alegría, con el cariño con que nos despedimos de los demás, con el afecto con que miramos a todos, con esa, diríamos, capacidad de mostrar la felicidad de la fe, la felicidad del amor de Dios, como salimos plenos de alguna manera, ¿no? Y al esparcirse cuando salen de la misa, unos cogen un carro, otros para un lado, otros para otro, etc. Ese sentido de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio que les dijo el Señor el día de la Ascensión. Entonces, por eso el Papa dice que la celebración eucarística no termina solo dentro del templo, ¿no? O sea, que llevamos a Jesucristo con nosotros, ¿no? En el corazón, físicamente incluso, ¿no? Si no nos hemos demorado mucho, si no ha habido un tiempo de acción de gracias al terminar la misa, que está indicado que el sacerdote se siente un momento, después de repartir la comunión, para dar gracias por la Eucaristía, ¿no? Que es importante, y por la Santa Misa. Si el tiempo es muy breve, cuando salgamos de la Eucaristía, está Cristo todavía vivo en las especies eucarísticas en nuestro corazón. Por tanto, somos sagrarios vivos que estamos caminando por la calle. Acordémonos, hace algún tiempo, cuando se llevaba la comunión a los enfermos, el sacerdote iba acompañado por monaguillos con unas velas encendidas y tocando la campanita por las calles. Y la gente se arrodillaba. Cuando pasaba el Santísimo, pero algún enfermo, a mí me tocó conocer esto y vivirlo. La gente arrodillada en las calles cuando se iban. En los pueblos, sobre todo en las ciudades grandes, no se notaba mucho. En los pueblos sí, en Sevilla, mi pueblo. Es eso, por tanto. Recuerdo que había una anécdota, me parece que de San Felipe Neri, si no es San Felipe Neri, me corrijan, que una señora que asistía a misa todos los días comulgaba prácticamente, oía la bendición y salía corriendo. O sea, será muy rápido. A él le preocupaba mucho que no se quedaba ningún momento dando como gracias al Santísimo. Y pensó cómo poderles quitar esa costumbre a esa señora sin regañarla. Entonces pensó, ¿no? Los santos tienen mucha iniciativa. Yo voy a poner en la iglesia, antes de que termine la misa, dos monaquillos, uno con una vela encendida, un farol, y otro con la campanita. Y cuando la señora salga, que salgan ellos con ella, acompañándola, porque va el Santísimo con ella. O sea, esa señora aterrorizada, lógicamente, comprendió y se quedó dando gracias. Es bueno que demos gracias al Señor, etcétera. Y si salimos a comprender, llevo a Jesús en mi corazón, Jesús es todavía
vivo, palpitante, con su cuerpo, con su divinidad, etcétera, en la Eucaristía, ¿no? Evangelizadores y testigos en su vida cotidiana. Entonces, vincular de alguna manera el regreso a la casa o a las actividades ordinarias, vincularlos con la riqueza de lo que hemos recibido, ¿no? Dice, después de despedirse la asamblea, el discípulo de Cristo vuelve a su ambiente habitual, con el compromiso, otra vez la palabra, afrontar compromiso, responsabilidad, de hacer de toda su vida un don, un sacrificio espiritual agradable a Dios. Es muy bonito esto, ¿no? El sacrificio de la misa hace que nosotros salgamos de la misa para buscar de alguna manera el sacrificio espiritual de mi entrega a mi marido, a mis hijos, a mi trabajo, a mi familia, a mi hogar. O sea, llevamos de alguna manera algo que es que somos Cristo por la calle, somos Cristo en la casa, que llevamos el olor de Cristo todavía, el buen olor de Cristo, y salimos corriendo como a manifestarlo a los demás, ¿no? Como los discípulos de Maús. Muy bien, me parece muy bonito este párrafo y muy comprometedor, muy valioso, ¿no? Muy valioso de cómo vincular el sacrificio eucarístico con el trabajo y con la familia, como una sola realidad, como una prolongación, de tal manera que la misa se convierte en el centro y la raíz de todas nuestras actividades. La misa influye en el trato con los demás, en la alegría, en la caridad, en el espíritu de sacrificio, en la entrega, en la generosidad, que salen de la misa. Cristo ha muerto por mí, ha muerto por nosotros, ha entregado su vida al Padre por mí. Yo voy a ir muriendo en cada actividad de mi vida cotidiana por los demás. Quiero comentarios, por favor. Bueno, experiencia de que en la misa que van ustedes habitualmente hay un espacio de tiempo para dar gracias antes de terminar la misa. Bueno, en la misa en la que yo voy en la semana, no hay mucho como ese espacio, es un espacio breve, pero el sacerdote insiste mucho en que hagamos acción de gracias. Y él dice, en diferentes ocasiones, él lo repite, dice, cuando uno recibe un favor de una persona, uno agradece, cuando alguien hace algo por uno, uno agradece, pues el Señor acaba de decir la cosa más grande que se podría llegar a hacer por nosotros, y entonces vamos a darle las gracias, y nos ponen a decir todos, te damos gracias, Señor, y bueno, digamos que me parece muy lindo porque lo hace consciente, aunque él, pues antes de finalizar, no da ese espacio de acción de gracias, pero sí invita a la gente a que lo hagamos. Sí, perfecto, perfecto me parece, ¿no? Eso es muy bueno, me gusta. ¿Qué más? ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Mema, ¿cómo estás? Bien, padre, ¿ustedes cómo están? Hasta luego, que estén bien. Padre, bueno, nosotros sí, la verdad es que el párroco nuevo, el padre Enrique, se hace mucho oración y al final de la comunión hace esa acción de gracias. Y nos hace a veces, cuando hay canciones que le tocan mucho el corazón, alarga un poquito la canción y luego de la canción hace un momento de oración, de agradecimiento por haber estado en la Eucaristía. Él tiene mucha esa deferencia frente a la misa o esa sensibilidad, no sé cómo mencionarlo, pero sí tiene muchos momentos en que agradece que el Espíritu Santo ha estado con nosotros, agradece el que el Señor se ha presentado. O sea, ese al final, siempre al final de la comunión, antes de la oración final, ese espacio se lo da sí, con muchísima frecuencia. Espléndido, espléndido. Qué alegría me da escuchar eso, ¿no? Muy bueno. Gracias a Dios. Sí, San José María en eso era muy, digamos, estricto y ordinariamente en las misas que celebramos nosotros en los centros de la obra está indicado pues con mucha libertad, lógicamente, ¿no? Pero todos lo hacemos con mucha alegría. Terminada la misa, tenemos 10 minutos de reloj
de acción de gracias que culminan con el rezo del Terium per Orum, el canto de Daniel y en el horno, que también el Padre Jesús había instaurado o sugerido que lo hacían en la parroquia de la Natividad. Después de terminar la misa, algunas personas iban a la capilla, no sé si lo siguen haciendo, a la capilla del No, en este Santísimo a momento no, rezar. no, Sí, no se hace, es padre. una acción de gracias, diríamos, que es una exaltación del cosmos entero, dando gracias a Dios, una oración muy linda, unos 3 o 4 minutos, ¿no? O sea que en la obra el tema de la acción de gracias es muy importante para nosotros, pues ese tiempo que San Gregorio no le gustaba que saliéramos rápidamente, así como no le gustaba que llegáramos los sacerdotes de trabajar directamente a revestirnos para celebrar la Santa Misa, ¿no? Él nos pedía que siempre, por lo menos, unos 10 minutos, siempre hacíamos media hora de meditación antes de la misa, nosotros en la obra, media hora de meditación, pero si por alguna circunstancia no se puede hacer la media hora, venimos de la calle o lo que sea, unos 10 minutos de meditación antes de la Eucaristía y los 10 minutos después de la Eucaristía, ¿no? Son detalles que no son preceptivos, pero los pongo como ejemplo, ¿no? De que realmente la vida espiritual sí pide y reclama eso, ¿no? Y después, que es la idea, esa fuerza de la Eucaristía empapando todo el resto de nuestro día, ¿no? Que sea como una especie de lanzamiento. Es un envío, es una misión, es una misión. Alguna persona, no recuerdo el nombre, hablaba de las maneras de estar Jesucristo con nosotros. En la misa, alguna vez me parece que en un retiro, yo hablé de ese tema. Hay 4 oportunidades en la Santa Misa en la que el sacerdote nos dice, el Señor esté con ustedes. O sea, son 4 formas distintas de estar el Señor con nosotros en la Santa Misa. La primera, el comienzo, el mismo comienzo, la bendición, inmediatamente el Señor esté con ustedes, el saludo inicial, ¿no? O sea, ¿qué tipo de presencia está destacando el sacerdote del estar con ustedes? Ahí recordamos lo que el Señor dice en el Evangelio, cuando 2 o más se reúnan en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Digamos que está el Señor al comienzo de la misa para congregarnos alrededor de la palabra y alrededor de la Eucaristía. Es una presencia en la que el Señor nos convoca para que estar con Él en la celebración del pan y en el sacrificio del altar, del sacrificio de Cristo, ¿no? Es una presencia, digamos, convocativa para que juntos se acerquen al altar de Dios, al altar del pan y de la palabra y de la Eucaristía. Es la primera forma de estar. Después, la segunda forma de estar, el Señor esté con ustedes, la dice cuando va a proclamar el Evangelio. Vuelve a decir, el Señor esté con ustedes. Que esa forma de estar de Jesús con nosotros en ese momento es, escuchen que Dios les va a hablar, va a estar como palabra, va a estar como verbo que se comunica a nosotros. Es el Padre que va a ilustrar a sus hijos a través de la palabra que es el verbo encarnado. Otra forma distinta de estar, ¿no? Es estar como maestro, es estar como dándonos a conocer su verdad, ¿no? Es un estar mostrándonos el camino. Dios está hablando con sus hijos. Un padre está aleccionando a sus hijos, ¿no? Fijándoles el camino, la meta. Es la segunda vez. La tercera vez es antes de la plegaria eucarística, ¿no? Cuando va a empezar la plegaria eucarística, el Señor esté con ustedes y empieza el prefacio, ¿no? Entonces, ¿en qué forma está allí? ¿O cómo está el Señor con nosotros en ese momento? Está dispuesto a clavarse en la cruz y está queriendo que nosotros también, juntos con Él, nos clavemos en la cruz. O sea, está pidiéndonos compañía para realizar el acto supremo
de amor con el que Cristo nos redimió, quiere que participemos con él. De alguna manera, la Virgen, San Juan y las mujeres que estaban con el Señor, pues de alguna manera estamos representadas allí, porque estamos acompañando al Señor, participando con el Señor, viviendo en oración y en espíritu de sacrificio, porque es un momento de sacrificio, el silencio, la meditación, la concentración, el esfuerzo sacrificial de estar metidos en ese momento de la consagración, cuando va a llegar con el Espíritu Santo en la Eucaristía. Es un momento de un estar presente el Señor esté con ustedes de una manera maravillosa, sacrificialmente, ¿no? Y el cuarto momento, la cuarta forma de estar con ustedes, el Señor esté con ustedes en la despedida, ¿no? Entonces, ese Señor esté con ustedes de despedida, está diciendo, el Señor va con ustedes a la misión. Y la palabra misa significa ser enviados. El origen de la palabra misa nació por eso, ¿no? Porque los primeros cristianos eran enviados, una vez que terminaba la misa, los enviaban a predicar, a difundir la palabra de Dios. Y por eso misa es, o sea, la misión les ha sido confiada. Más o menos lo que quiere decir en latín, y la misa ha terminado, la misa ha concluido, o y la misión se os ha confiado, ¿no? La palabra misa significa eso, misión confiada. Entonces, la cuarta forma de estar con nosotros o con ustedes, cuando el sacerdote lo dice, es eso. El Señor va contigo a tu trabajo, va contigo a tu familia, va contigo a tu labor cotidiana. Estás con Él y estarás con Él todo el día. O sea, me parece que es interesante mencionarlo, ¿ok? Mucho, Padre. Necesitamos hacernos cada vez más conscientes de todo eso. Bueno, si no hay más comentarios, seguimos, pero si hay algún comentario... Padre, yo tengo una inquietud ahora que usted estaba, porque últimamente he notado mucho que se reza el Padre Nuestro y el Ave María en latín. Creo que es latín. Y inclusive en algunas cosas que uno ve en la televisión, en YouTube y eso de formación, mucho en latín. ¿Tiene alguna particularidad? Sí, muy grande, Mariela. O sea, el latín es el idioma oficial de la Iglesia. O sea, la Iglesia recibió en los Evangelios, la Sagrada Escritura de San Jerónimo en latín, que fue traducida del griego y antes del arameo, etcétera, por San Jerónimo, ¿no? Y se constituyó pues la Sagrada Escritura como natural pues en el libro central de la palabra de Dios, en latín. Y en latín pues se hablaba en Roma, en latín, etcétera, una palabra en que la Iglesia desarrolló todos sus principios en latín y se quedó como idioma oficial de la Iglesia. ¿Por qué la Iglesia tiene un idioma oficial? Porque es un principio, la lengua es un principio de unidad. Lo que pasó en Babel, en la Torre de Babel famosa, ¿no? Cuando se quisieron erigir, alcanzar a Dios con una torre gigantesca, etcétera, o la confusión de las lenguas, etcétera. Y por ahora el Espíritu Santo viene de alguna manera a restablecer. El Espíritu Santo en Pentecostés es como la antítesis de la Torre de Babel. En Babel se confundieron las lenguas, ya nadie se entendía. En el Espíritu Santo, de alguna manera, se habla una sola lengua, que es la lengua de los hijos de Dios. Entonces, el tener una sola idioma da de alguna manera una significación de que toda la Iglesia habla todos los idiomas, porque estamos en toda el parte, pero habla también un solo idioma, que en Roma o en Grecia o en Japón o en chino podemos hablar en latín algunas oraciones y esas oraciones habladas en el mismo idioma vinculan a todo el mundo. Si rezamos el Pater Noster, el Padre Nuestro en latín y el Ave María en latín, y lo rezan en la China, y lo rezan en la Patagonia y en la Argentina y en el Japón, etcétera, estamos haciendo un acto de unidad con toda la Iglesia, rezando con las mismas palabras. Por eso la liturgia de la Iglesia siempre está originaria en latín, se hacen traducciones para que se entienda mejor,
Pues siempre todos los textos de la Santa Sede originalmente están en latín, y toda la liturgia de la Iglesia está originariamente escrita en latín. O sea, los textos originales de la liturgia, todos están en latín, y es en el confrontamiento con ese latín con que se aprueba si están correctos o no. Las traducciones que se hacen tienen que ir conformes al sentido que tienen las palabras en latín, ¿no? Entonces, en ese sentido, es un signo de unidad el que se rece, ¿no? En el Opus Dei también hay unas oraciones que rezamos todos los días, llamamos preces, y las rezamos en latín, en todas partes, siempre en latín. El fundador decía, no, hay que aprender en latín, aunque se hable chino o árabe o griego, lo que sea. Es una manera de unidad con toda la Iglesia en todo el mundo. Me parece, donde lo hacen, me parece correcto, ¿no? Es muy fácil aprenderlas y sabemos toda la traducción porque la conocemos muy bien, pero no sabía esta tendencia, Mariela, no sabía, pero me da alegría que se haga, ¿sabes? Me parece bien. Pero entonces, Padre Nuestro y el Ave María en latín. ¿Qué pasa? Que tendré que aprenderme el Padre Nuestro y el Ave María Sí, perfecto. que le parece muy lógica, ¿no? Pero no sabía por qué exactamente. Pues hay un canal de YouTube que nosotros seguimos y que escuchamos mucha, pero siempre me llamó la atención de que el señor que lo dirige siempre es el Padre Nuestro y el Ave María en latín, y cuando invitan a gente de otros idiomas también, aunque hablen español, lo hacen en latín, y yo, ay, entonces, y a Gabriel lo escucho a veces rezar en latín, y yo, bueno, ¿y entonces? Pero pues no, únete a Gabriel y ya tienes quien te enseñe. sí, me la tengo que aprender ahora, pero no es fácil, yo no la vi fácil. Lo haremos ahora para despedirnos, para darte gusto. Vamos a rezar el Padre Nuestro en latín y el Ave María en latín. Ok. Ok. Aprenderemos latín. Listo. ¿Seguimos adelante entonces o algún comentario sobre este tema? Sí, como les decía, este párrafo daba para mucho, ¿no? Pero me gusta mucho haber prolongado porque es muy rico ese párrafo y esa idea, ¿no? Entonces, presento dominical. Al ser la Eucaristía el verdadero centro del domingo, se comprende por qué desde los primeros siglos los pastores no han dejado de recordar a sus fieles la necesidad de participar en la asamblea litúrgica. Deja todo en el día del Señor, dice. Por ejemplo, el tratado del siglo III, titulado Didascalia de los Apóstoles, y corred con diligencia a vuestras asambleas, porque es vuestra alabanza a Dios. Pues, ¿qué disculpa tendrán ante Dios aquellos que no se reúnen en el día del Señor para escuchar la palabra de vida y nutrirse con el alimento divino que es eterno? La llamada de los pastores ha encontrado generalmente una adhesión firme en el ánimo de los fieles. Y aunque no hayan faltado épocas y situaciones en las que ha disminuido el cumplimiento de este deber, se ha de recordar el auténtico heroísmo con que sacerdotes y fieles han observado esta obligación en tantas situaciones de peligro y de restricción de la libertad religiosa, como se puede constatar desde los primeros siglos de la Iglesia hasta nuestros días. Micrófono cerrado, padre. Es importantísimo este tema que empezamos a tratar aquí, del precepto dominical. El Papa Benedicto, hablando de la importancia del precepto dominical, y no me extrañaría que más adelante nos encontremos esta cita en el Papa Francisco, con toda seguridad puede que esté la cita, pero adelanto lo que el Papa Benedicto decía, recordando la importancia que en los primeros cristianos le daban al precepto dominical, a la misa del domingo. La llamaban el Dominicum, o sea, el día del Señor. Han descubierto en una catacumba
a un grupo de cristianos que están reunidos para celebrar la Santa Misa, escondidos. Se escondían porque estaban siendo perseguidos, como es natural, y perseguidos a muerte, claramente, ¿no? Y bueno, pues los descubrieron, los detuvieron, los sacaron y los llevaron para matarlos, para sacrificarlos, ¿no? En toda ese heroísmo cristiano. En un momento dado, uno de los soldados romanos, uno de los verdugos, le preguntó a alguien, ¿no? A uno de ellos, dice, es inexplicable cómo ustedes, sabiendo que los estaban buscando para matarlos, tienen la osadía de reunirse cuando saben que es más fácil descubrirlos así reunidos. ¿Ah? Y la respuesta de este hombre es impresionante. No podemos vivir sin nuestro dominicum, sin nuestra misa. O sea, no podemos vivir sin nuestra misa. O sea, es importante esa respuesta importante. O sea, no podemos vivir, es que estamos dispuestos a morir, pero no dejamos la Santa Misa por ningún motivo. En Polonia, durante muchos años, sobre todo en la dominación comunista, que estaba proscrita la religión completamente, muchas personas pues tenían que hacer pues malabares para que no los descubrieran yendo a misa, y sobre todo personas que tuvieran algún cargo público, algún cargo oficial o lo que fuera, que sabrían que si manifestaban su fe católica eran despedidos o juzgados. Así viajaban 40, 50 kilómetros en carro a ir a un pueblito perdido en la montaña donde nadie los pudiera ver para cumplir con la misa dominical. O sea, eso, tanto en la antigüedad como ahora en la modernidad, diríamos, o sea, hay mucho heroísmo de muchas personas que realmente hacen todo lo que sea para vivir lo más importante. Por tanto, la Iglesia desde siempre ha considerado que la Santa Misa es un elemento esencial de la vida cristiana. Hay que separarla, diríamos, del precepto de la ley de Dios que habla de santificar las fiestas. Son dos realidades distintas. Hay un precepto que es de los 10 mandamientos de la ley de Dios que impone la necesidad de que se santifiquen el domingo, las fiestas, el séptimo día que descansó el Señor, que se convirtió en el primer día por la resurrección. La Iglesia siempre lo tuvo así. Por tanto, es ley de Dios santificar el domingo con algunas realidades, con oración, con descansos, es ley de Dios. Es ley de la Iglesia participar en la Santa Misa. O sea, la Iglesia, diríamos, unió un precepto divino con un precepto eclesiástico, de tal manera que no es dispensable el precepto divino de santificar la fiesta, de descansar, de hacer oración, es dispensable el precepto humano de asistir a la Santa Misa. O sea, la Santa Misa se puede dispensar por razón de enfermedad, por razón de algún motivo grave, no urge. Por eso los obispos pudieron dispensar la misa de los domingos en la pandemia, pudieron decir que por televisión podía servir, porque es dispensable. Una persona que por su trabajo profesional no puede evitar el trabajar todos los domingos, es imposible, y vive de su trabajo, puede adquirir la dispensa del párroco para no oír la misa el domingo, escucharla otro día o cambiarla por alguna otra oración, etcétera, ¿no? Son dos realidades. Pues la misa es muy importante, ¿no? Ok, pero sigamos entonces. San Justino, en su primera apología dirigida al emperador Antonino y al Senado, describía con orgullo la práctica cristiana de la asamblea dominical, que reunía en el mismo lugar a los cristianos del campo y de las ciudades. Cuando durante la persecución de Diocleciano sus asambleas fueron prohibidas con gran severidad, fueron muchos los cristianos valerosos que desafiaron el edicto imperial
y aceptaron la muerte con tal de no faltar a la Eucaristía dominical. Es el caso de los mártires de Abitinia, en África proconsular, que respondieron a sus acusadores. Sin temor alguno hemos celebrado la cena del Señor, porque no se puede aplazar, es nuestra ley. Nosotros no podemos vivir sin la cena del Señor. Y una de las mártires confesó, sí, he ido a la asamblea y he celebrado la cena del Señor con mis hermanos porque soy cristiana. Era lo habitual, ¿no? Para los nuevos cristianos era lo habitual. O sea, que tenían una trascendencia muy grande y se ve que desde el momento en que los bautizaban mayores, adquirían un compromiso absoluto, ¿no? O sea, esto, te juegas la vida, pero no puedes faltar a la Santa Misa. Te juegas la vida, pero no puedes faltar a la participación, el sacrificio del altar, ¿no? Es una cosa clarísima, ¿no? En ese sentido, ¿no? Y por ahora la Iglesia siempre la recomienda. Es una lucha en este momento para mí como capellán de un colegio, con las niñas pequeñas, pues que no pueden ir a misa por su cuenta personalmente, dependen de sus papás, ¿no? Con la pandemia, los sacerdotes todos hemos notado que muchas familias han dejado de participar en la misa dominical, que se han aperezado, que se han perdido un poquitico el hábito, etcétera, y por tanto encontramos que muchas niñas no pueden ir a la misa porque su papá no la lleva, etcétera, ¿no? O sea, es una pequeña lucha, es como sacerdotes en la confesión, pues no se puede exigir que vayan si los papás no la llevan, pero sí se puede recordar siempre, y las niñitas tienen conciencia clara, ¿no? De si faltan a misa, aunque no cometen pecado ellas, porque no depende de ellas, depende de los papás, lo manifiestan en su confesión. Y quizás lo único que el sacerdote les puede decir a estas niñas es: no guardes silencio. O sea, insístele a tu papá, insístele a tu mamá que te lleve, dile que es importante para ti, que tú quieres ir. Si guardas silencio, estás como aprovechando de que no te llevan y puedes estar faltando a lo que Dios espera de ti, ¿no? Pero si hablas, no tiene ninguna culpa, ¿no? La niña lo entiende y por supuesto que aunque sea reiterada la falta de la misa dominical, el sacerdote debe darle la solución a las niñas, ellas no son responsables, por tanto, en ese sentido, pero es una lucha grande, ¿no? Con los papás. Con los papás que hablé de primera comunión, que me reuní con todos los papás de la niña que hicieron la reunión, a todos les hablé del tema, ¿no? Por supuesto, o sea, por favor, la niña va a hacer la primera comunión, no seamos incoherentes, llegó a la misa, ¿no? A los papás que estuvieron asistiendo ayer en la imposición del escapulario de las niñas de sexto, al terminar, están muy emocionados, muy felices, les dije, el colofón es compromiso total, no faltemos, etcétera. O sea, he ido repitiendo incansablemente, siendo pesados un poquitico, pero tenemos que, esa batalla hay que seguir luchando por ella. Y por tanto, también ustedes con sus familias, también ustedes con sus amigas, etcétera, estimular la misa, animar, etcétera. Ah, ok. Es muy bonito eso, los primeros cristianos, la conciencia tan grande del amor, tan profundo, ¿no? Ok. La Iglesia no ha cesado de afirmar esta obligación de conciencia basada en una exigencia interior que los cristianos de los primeros siglos sentían con tanta fuerza, aunque al principio no se consideró necesario prescribirla. Solo más tarde, ante la tibieza o negligencia de algunos, ha debido explicitar el deber de participar en la misa dominical. La mayor parte de las veces lo ha hecho en forma de exhortación, pero en ocasiones ha recurrido también a disposiciones canónicas precisas. Es lo que ha hecho en diversos concilios particulares a partir del siglo IV, como en el concilio de Elvira del 300, que no habla de obligación, sino de consecuencias penales después de 3 ausencias.
y sobre todo desde el siglo VI en adelante, como sucedió en el Concilio de Hague del 506. Estos decretos de concilios particulares han desembocado en una costumbre universal de carácter obligatorio como cosa del todo obvia. El Sí, código de... perdón, durante un tiempo, después del Concilio Vaticano II, empezó a difundirse mucho, aún entre sacerdotes, el tema de la no obligatoriedad de la misa dominical. Y se difundió mucho entre muchos sacerdotes. Yo recuerdo, sacerdote joven, yo fui joven, sacerdote joven, era con mucha frecuencia me encontraba con personas que me decían, padre, usted insiste en que la misa es una obligación grave y en todas sus predicaciones, pero el párroco de la parroquia donde yo voy nos ha dicho que no. ¿A quién le creo, padre? Eso me hicieron muchas veces esa pregunta. Yo, por supuesto, siempre le dije, créele al párroco si quieres, ¿no? Es la autoridad en la parroquia, etcétera. Fíjate de él, no me creas a mí, pues yo no puedo decir que no tengo ninguna autoridad. Pero si quieres tener una autoridad un poquito superior al párroco y a mí, busca en el Código de Derecho Canónico, en el Catecismo, qué es lo que dice el Catecismo, o qué es lo que dice el Código, ¿no? Entendidos, ¿no? Que son autoridad. No podía ponerme en contra de los sacerdotes, no tenía derecho a eso, pero se planteó mucho eso. Y pero el Papa Juan Pablo II, cuando se hizo el Catecismo de la Iglesia Católica, cuando se cambió el Catecismo al Catecismo Nuevo, el Papa Juan Pablo II quiso que, si alguna tiene ahí el Catecismo, yo no lo tengo aquí para mirar, en el número 83, quiso el Papa Juan Pablo II, advirtió claramente que no solamente se dijera que es necesario ir a misa los domingos, sino que es pecado mortal si se falta. Es importante eso, ¿no? Que el Papa, en el catecismo, no suele decirse casi de ninguna realidad moral que es pecado grave. El catecismo evita mucho la palabra pecado. Habla de licitud e ilicitud. Pero el Papa Juan Pablo II quiso que quedara muy claro que sí que era pecado grave el faltar voluntariamente a la Santa Misa, si no hay una razón grave, ¿no? Un aguacero muy grande y si además se combina con que una cierta gripa o lo que sea, pues no hay que ir a una lejanía muy grande, más de media hora, ¿no? Para ir en carro, para ir a misa, etcétera. Quizás pues estamos lejos, quizás no es obligatorio, etcétera. O sea, situaciones. Ok. Usted lee el párrafo siguiente, por favor. El Código de Derecho Canónico de 1917 recogía por primera vez la tradición en una ley universal. El Código actual la confirma diciendo que el domingo y las demás fiestas de precepto, los fieles tienen la obligación de participar en la misa. Esta ley se ha entendido normalmente como una obligación grave. Es lo que enseña también el Catecismo de la Iglesia. Se comprende fácilmente el motivo si se considera la importancia que el domingo tiene para la vida cristiana. Padre, ¿cuál era el punto del catecismo? 83. ¿Qué dice ahí? No, pero ese 83 que vamos a hacer, como igual ya estamos aquí cerquita de la hora, voy a dejar de compartirles para hacer ese punto, a ver si nos sale aquí donde no lo dice. Sí. Porque es que está, pero no sé. Pero a mí me trae a la memoria. Yo tengo el catecismo punto 83, pero ese punto 83... No es número 83. No, 83 es de pie de página. Es la cita ahí, No es fácil encontrarlo. Pero bueno, Sí, mientras de pronto lo de buscamos, sí. yo quisiera compartir alguna vez... El tema de la Eucaristía. Sí, sigue Lina. Les decía yo que un sacerdote una vez explicó, pues que a mí me encantó mucho y lo compartí con mis hijos,
Él dice, a mí me hace mucho la pregunta si es obligación ir a misa los domingos, si es pecado no ir a misa los domingos. Entonces él colocó un ejemplo y empezó a hablar, bueno, hay un esposo amantísimo que está muy lindo, que ama mucho a su esposa, que la consiente muchísimo, y él se fue de viaje, y está de viaje hace como 3 semanas, y se extrañan mucho y todo eso, y él le avisa a la esposa que va a llegar, y le da el día y la hora, y la esposa se va a preparar para recibir a su esposo, y de pronto ella se ocupa en una cosa, en otra cosa, y se le olvida. Y el esposo llega al aeropuerto emocionadísimo porque va a ver a su esposa que lo ama tanto y no está la esposa por ninguna parte. Y se queda esperándola y bueno, entonces él decía, es eso, es dejar al Señor esperando que nos ama tanto, tantísimo y ocuparnos en otra cantidad de cosas que puede que tengan cotidianamente importancia o no, pero que a la hora del amor pues pierden todo su valor. Padre, Perfecto. permítame, yo me atrevo a tomar las palabras de Lina, porque casualmente ayer estaba en una reunión de las mujeres de Maús y la persona, la líder del grupo decía que hay que venir a la misa, que la misa es un requisito para lo que viene en adelante, que hay que venir porque al padre le gusta verla a las personas en misa. Y llegó un momento en que yo decía, a veces cuando uno habla tanto como de rigidez frente a las cosas, la gente tiende a incomodarse. Pero tomando las palabras de Lina, yo ayer decía es que esto debe ser un acto de amor. Cuando es un acto de amor, deja de convertirse en algo que te pesa para hacer una delicia, o sea, para convertirse en algo importante en la vida, como respirar, como comer, como salir a trabajar. O sea, incluirlo en la vida cotidiana, la Eucaristía, pero por amor y no tanto por obligación. Y yo pienso que de pronto cuando uno empieza a hacerlo de esa manera, pues falta no solo el domingo, sino que falta en todo momento. Yo arrancar el día sin ir a la Eucaristía me cuesta, porque entonces ahora me toca ir a misa, o sea, ahora voy a las 6 de la tarde, pero ha pasado todo el día sin que yo haya podido encontrarme con él en ese espaciocito que ya he apartado en el día para eso. Entonces yo pienso que puede ser más un poquito de eso que hablaba Lina, de amor frente a quien nos espera, que tal vez remachar tanto el tema de si esto se da, entonces esto tienes, si haces esto, esto ocurre, si te ven, entonces estás cumpliendo, pues pienso yo eso, no sé. Mema, sí, exactamente. O sea, yo uno lo tuyo con lo que dice Lina, esa explicación que daba esta persona de que al párroco le gusta vernos, etcétera, etcétera, para cualquier cosa, para cualquier reunión, para cualquier cosa, pero nunca para la misa pensar que esa sea una buena razón, ¿no? O sea, y utilizamos el ejemplo de Lina, ¿no? Lo que dice San Pablo, porque me amó y dio su vida por mí. O sea, esa es la razón por la cual tengo que estar allá al pie del altar, porque Cristo me amó y dio su vida por mí. Y en la Santa Misa está realizándose ese acto de amor con el cual Dios dio la vida por mí y no puedo faltar. O sea, es una cita de amor impresionante, impresionante. Y amor Y con amor se paga. claro, y de hecho, además, pues tiene consecuencias graves, ¿no? Porque al ser pecado grave, pecado mortal, etcétera, pues, pero no es por el pecado, el pecado le puso para verlo, es porque se pierde todo, o sea, hay que picarle a las personas que yo no voy a misa el domingo voluntariamente, todas las oraciones, todas las horas buenas que yo hice a lo largo de toda la semana se perdieron, o sea, no tienen ningún valor delante de Dios, lo que no pasa por la misa, lo que no pasa por el sacrificio del altar, lo que no pasa por el sacrificio de la cruz se pierde. O sea, es el derroche más grande de gracias y de bienes que podemos hacer. No faltar a la misa es calamitoso realmente. Podemos amarla profundamente, estimularla y ayudar.
y formar a los niños desde muy pequeños en el amor a la misa, como un acto de familia, como una costumbre familiar que no puede faltar. Podemos ceder en algunas otras cosas, pero en eso no cedemos porque es algo importante, ¿no? Ah, muy bien. ¿Vieron el texto del catecismo? Padre, tengo una inquietud. Si el faltar a la misa, sabiendo de que es pecado mortal, ¿cómo hacemos con nuestros hijos? Y reiteramos la historia de nuestros hijos, de que ellos no quieren ir a misa, que para qué ir a misa, etcétera, etcétera. Y nosotros, por lo menos en el caso, nos cargamos como con una culpa ajena, porque ellos no quieren ir a misa y ajá, ¿qué vamos a hacer? No, Y es pecado mortal. O sea, tus hijos, persona de Mariela, ya están mayorcitos. Y por tanto, el máximo respeto a su libertad personal. Decirle alguna vez, cada 3 meses, acuérdense de la misa que es importante, etcétera. ¿Ah? Pero nada más. O sea que es un tema en el cual hay que empezar desde muy niños a formar una costumbre, en que es costumbre familiar, que hay costumbres familiares que no queremos dejar, etcétera, explicarles las razones por las cuales es importante formarlos desde pequeños. Pero una vez que crecen, la libertad, o sea, los papás no tienen responsabilidad con los niños que ya son como tus hijos mayores, etcétera. No hay ningún problema de conciencia, porque ya no acosemos. no, eso lo tengo yo claro. La cosa es que siendo de que ya para nosotros es consciente de que es pecado mortal, o sea, que ellos viven en pecado mortal. Sí, lamentablemente sí. ¿Ah? Pero siempre confiamos en la oración de la Madre que los salvará y los tendrá siempre delante de Dios. Un altar en tu corazón, el Señor estará escuchándote, viendo el palpitar de tu corazón por tus hijos. Y te dirá, Mariela, no te preocupes, que aquí estoy yo, ya me encargaré yo en su momento, etcétera. O sea que no los tampoco señalemos ni tampoco miremos, estás en pecado, no te acerques a la casa que estás en pecado. No, son sus hijos, etcétera, ¿no? Manejemos ese tema con la misericordia de Dios, ¿no? El Señor no le hace asco a las personas que están en pecado, María Magdalena, el saqueo, etcétera, ¿no? Por tanto, con el mismo cariño y compasión con que mira al Señor pecadores, así que al pecado mortal está la misericordia de Dios. Por tanto, cuando pensemos que un hijo está en pecado mortal, pensemos que detrás del hijo está la misericordia de Dios. No pensemos en que está el diablo, no, está la misericordia de Dios. Y él sabrá, por tanto, con tranquilidad y con paz. O sea, la misericordia de Dios pasa por encima del pecado. Y por tanto, tengamos mucha tranquilidad y mucha paz. Estando rezando, ¿no? Por el hijo, comprensión. Por tanto, no miremos, está contaminado, ¿no? Está bajo la mirada de Dios, ahí la tengo yo, y el Señor no me lo va a soltar, y el Señor de la Virgen no lo va a soltar. Esperanza y alegría y paz. ¿Ok? No, sí, nosotros lo que hacemos es que rezamos mucho por ellos y por la conversión de ellos, y de vez en cuando a mi hija, que es la que más se acerca, ¿quieres ir a misa? ¿Te gustaría ir a misa? Pero hasta ahí. Perfecto, sí. Pero rezar con mucha paz, ¿no? No rezar con angustia. La angustia disminuye la eficacia de la oración. Rezar con paz y con alegría, con esperanza, con mucha esperanza. Ok, entonces está aquí esto. Padre, este es el el catecismo. Ahí está. Léelo, por favor. Punto 2180. En adelante. El mandamiento de la Iglesia determina y precisa la ley del Señor. El domingo y las demás fiestas de precepto, los fieles tienen la obligación de participar en la misa. ¿Cuáles son esas fiestas de precepto en que hay obligación de ir a misa, señoras? En Colombia. Sí, en Colombia. 1 de enero, Santa María Madre de Dios. Yes. Pascua. Navidad. ¿Cómo Pascua? Pues, como Navidad, o sea, hablemos de días. De días, ok. La vigilia pascual. Vigilia pascual, el sábado santo, el sábado de vigilia pascual. 25. ¿El sábado santo? No. O sea, la vigilia pascual, ¿no? ¿La vigilia pascual no es? O el domingo de Pascua.
Hice mal la pregunta, rectifico. ¿Cuáles días fuera de domingos? No me refiero a domingos, porque la Pascua es un domingo. Así. O sea, estoy La refiriendo ascensión, a las que no son de domingo. la ascensión, No, ¿no? no. Bueno, pero Navidad. La 8 de ascensión, la se Navidad. celebra, la ascensión se está celebrando en domingo. El lunes siguiente. El Corpus Christi, Corpus Christi, El de San ¿Tampoco? José, el día de San José. que sea domingo. Que no sea Anunciación, domingo. anunciación, perdón, el 8 de diciembre, 25 de diciembre, 1 de enero. Esos son los ¿Quién domingos. habla? Betty. A Betty. Claro, 5 admirados. Solo 4 días. Esa 4 días en Colombia, distintos a domingos, a fiestas dominicales, son obviamente precepto. Los demás ha sido trasladada el Oh. feriado al lunes. Ese feriado no impone obligatoriedad. El feriado de la Ascensión del Señor, existía la fiesta de precepto en Colombia, la Ascensión del Señor reconocida por el país. Se eliminó la famosa ley Emiliani, y algunas fiestas pasaron el feriado, que se El respetó de todos los feriado. santos, ¿no? También. El de todos los santos también, sí. Les quedaron solamente el 25 de diciembre, el 1 de enero, el 8 de diciembre y la Asunción del Señor a los cielos. Ascensión. Perdón, la Asunción de la Virgen a los cielos. Dije Asunción y Ascensión del Señor y Asunción de la Virgen. O sea, la Iglesia quiso salvar 2 fiestas marianas, ¿ah? aunque también en la Navidad es mariana, ¿no? Okay. Bien, entonces son 4 días al año, distintos a los domingos, en que es obligación de precepto. Los demás no, o sea, los lunes que corresponden a la Ascensión, al Corpus Christi, a San José, a todos los santos, etcétera, no hay obligación de ir a la Santa Misa. Bien. Siguen leyendo entonces, por favor, lo que está leyendo. Ya vuelvo al texto. La Eucaristía del domingo fundamenta y confirma toda la práctica cristiana. Por eso los fieles están obligados a participar de la Eucaristía los días de precepto, a no ser que estén excusados por una razón seria. Por ejemplo, enfermedad, el cuidado de los niños o dispensados por su propio pastor. Los que deliberadamente faltan a esta obligación cometen un pecado grave. Eso es muy importante, esta frase. O sea, si alguien tenía intención de ir a misa, pero por alguna circunstancia no pudo ir, no cometió pecado, porque no faltó deliberadamente a la falta misa. O sea, tenía planeado ir a misa, pero a la hora de la misa llovió. Perfecto. No podemos salir, un aguacero muy fuerte, la salud hay que cuidarla, no pudimos ir. Se varó una llanta del carro y no llegamos. Por cualquier circunstancia en la cual se presenta algún imprevisto, en el cual pues hace realmente un imprevisto, pues supongo, de cierta entidad, ¿no? No es que empezó a lloviznar o es que o estaba muy cansada porque llegué de viaje o lo que sea, ¿no? Un poco eso, ¿no? Pero en todo caso, la falta grave es cometer, es deliberante no querer ir a misa, esa es la falta grave. El querer, pues no pude, aunque pude haber hecho más, pero quería ir a misa realmente, pero se presentó este inconveniente, pues diríamos, aquí no cometió pecado grave, cometió falta, cuanto a la misa es importante, etcétera, pero podría seguir comulgando. Pensemos en eso, ¿no? Y del párrafo anterior, del 2180, lo comentamos, cumple el deber, el precepto de participar en la misa quien asiste a ella, donde quiera que se celebre en un rito católico, tanto en el día de la fiesta como el día anterior por la tarde. Litúrgicamente, la tarde es el atardecer, litúrgicamente. Y así comenzó la dispensa del Papa
Pablo VI, cuando se autorizó la misa por las tardes, era al empezar a atardecer, hacia las 5 de la tarde, empezaban las misas del sábado, las que tenían como precepto. Y se imponía que fueran misas de domingo, con todas las características del domingo, con gloria, con credo, con homilía, etc. Y misas en las parroquias, no misas en capillas privadas, no misas de matrimonio, no misas de difuntos, etc. Así empezó la dispensa o sea, la participación en la misa de los sábados. Pero se fue haciendo costumbre, ante el silencio de los obispos, que algunos párrafos dijeron, en Colombia la tarde empieza a las 12 del día. Aquí a mucha gente le llama la atención que en Colombia son las 12 y ya decimos buenas tardes. No decimos buenos días, sino buenas tardes. Aquí en Colombia hay una mentalidad que en otros países no se da y a mucha gente le extraña. Apoyados en esa realidad colombiana, buenas tardes, pues muchos párrafos dicen buenas tardes. Ahí dice que es por la tarde, ya empezó la tarde, y se empezó a celebrar la misa a las 12. Los obispos guardaron silencio y hay una norma canónica que indica que toda costumbre no prohibida se convierte en ley. Y por tanto ya en Colombia es totalmente legítima la misa a partir de las 12 del día como misa dominical. Cualquier misa en la parroquia, misa en una capilla, misa de difuntos, misa de matrimonio, misa privada de alguna reunión, etc. Cualquier misa celebrada por la tarde del sábado sirve como misa de precepto. ¿Ok? Bueno, ya nos pasamos del tiempo. Que terminemos un poco de leer lo que sigue, si te parece. No tengo ningún problema. Ya la ponemos. Okay. La participación en la celebración común de la Eucaristía Dominical es un testimonio de pertenencia y de fidelidad a Cristo y a su Iglesia. Los fieles proclaman así su comunión en la fe y la caridad. Testimonian a la vez la santidad de Dios y su esperanza de la salvación. Se reconfortan mutuamente, guiados por el Espíritu Santo. Y sigue el siguiente. Cuando falta el ministro sagrado u otra causa grave hace imposible la participación en la celebración eucarística, se recomienda vivamente que los fieles participen en la liturgia de la palabra, si ésta se celebra en la iglesia parroquial o en otro lugar sagrado conforme a lo prescrito por el obispo diocesano, o permanezcan en oración durante un tiempo conveniente, solos o en familia, o si es oportuno, en grupos de familias. Es un punto importante, ¿no? Los diáconos pueden, en algunas parroquias donde hay varios centros de culto, que no, el sacerdote no puede estar en todas partes, dispensa al diácono o a veces a seminaristas incluso, alguna pereda o lo que sea, a que hagan una liturgia de la palabra. Muy bueno. Pero mira lo que dice al final, ¿no? O sea, también oración. Si no se puede ir a misa, por aquí en Cartagena, estamos en Barú, en un puente, o en las islas del Rosario, en un puente. Por tanto, el domingo lo pasamos, vamos el sábado, volvemos el lunes, etcétera. No hay posibilidad de la misa. Bueno, hagamos un ratico de oración. O un rosario bien rezado, o leer los textos de la misa, etcétera. O sea, darle sentido a esa llamada del Señor a la Eucaristía. ¿Ok? Importante. Dejamos allí. Me falta un poquito del texto que ya nos pasamos. ¿Algún comentario? Sí, pero ya pasa a otro tema. Porque ya es un día de gracia y descanso. Sí, eso de hecho lo vemos después. Listo. Ok. Pues, no, padre, yo tengo como una curiosidad. En algún momento yo escuché, y ahí me falla un poquito la memoria, como también como esa oración, cuando no se podía la misa, como que rezar con muchísima devoción la coronilla de la misericordia. Entonces, sí, pero no diríamos excelente, hace parte
del espíritu de este texto del Código de Derecho Canónico, rezarla. No es que sea esa oración que reemplace la Santa Misa, pero puede ser perfectamente bien y sirve perfectamente para hacerlo. También otro rosario, etcétera, o leer los textos de la misa, etcétera. Hace parte, pero no que esa oración especialmente reemplace la misa. Eso no lo he oído. ¿Ok? Pero es buena sugerencia, digamos. Padre, y Mela. como dato curioso, hay una aplicación del celular que se llama Horarios de Misa. Y esa aplicación, cuando uno va a una parte distinta a su ciudad, pues que habitualmente no sabe dónde están las parroquias ni qué horarios tienen, y a veces eso de pronto enreda un poquito la asistencia a la Eucaristía, inmediatamente lo ubica uno y le ubica las iglesias católicas que tiene cerca con los horarios actualizados y todo. Entonces es una buena herramienta, pero a veces cuando uno viaja, pues la excusa que la mayoría de las veces sacamos es que no sabíamos dónde podíamos ir a celebrar la Eucaristía. Y esa aplicación te ubica perfectamente dónde están las que están alrededor, qué horarios tienen, si son en inglés, en español, si estás por fuera del país. Y entonces, pues bueno, es una buena oportunidad, una buena aplicación para que uno pues no se pierda en lo posible la posibilidad de asistir a la Eucaristía. Buenísima, y además que lo digas ahora que hay vacaciones de colegios y cosas, hay viajes, o sea que digamos no hay razón para decir yo no sabía dónde, ¿no? Sí, mira, ahí les estoy compartiendo en la pantalla un ejemplo de cómo se ve y yo la he usado en muchas ciudades y fuera del país también, y es así tal cual como dice Mema, le dan uno el horario, incluso algunas le dicen a uno en qué horario hay confesiones o en qué horario de pronto hay adoración al Santísimo, y también cuando uno está así como de pronto de corazón visitando al Señor en el Sagrario, también puede coger el mapa y pasear por ahí y acompañarlo así. Sí, Esplendidísimo. cuando está uno por fuera, dice cuáles son en español, cuáles son en inglés, o sea, de verdad que está toda la información. Yo también la uso, pues, cuando no estoy en Valledupar y siempre me ha funcionado. Sí, no solo para los viajes, sino los viajes por el país. Excelente. Bueno, Excelente ¿algo más, herramienta. Carmiña? No, padre, excelente herramienta la que estás diciendo. Sí, Excelente herramienta. sí. Maravillosa. Entonces terminamos. Padre, yo quería preguntarle una cosita. Ayer en la misa el padre comentó, el miércoles es día de qué? El miércoles este que viene, pasado mañana, la visitación o la presentación, o mañana es algo, sí. Que el padre dijo, el miércoles los espero en la misa de 6 de la tarde con el obispo, como decir la misa del obispo, creo que es la presentación o la visitación de la Virgen a María, no sé, alguna de esas. La visitación. Pero no es obligación de misa, ¿cierto? No es día de... No es Es de obligación de precepto. misa. Es fiesta mariana, pero no es obligación de misa. Sí, Ok, Padre, gracias. yo preguntándole a Google, Google me dice que 1 de junio es Jesucristo sumo y eterno sacerdote. En el calendario litúrgico 22-23. Sí, ¿Cuánto será esa también? No, no porque es 31 que ella dice. Esa fiesta tiene diríamos, dos situaciones dentro de la liturgia. Una es el jueves siguiente a la fiesta del Corpus Christi. En otros sitios se celebra en otro lugar la fiesta de Jesús, pero aquí se celebra, me parece, aquí la celebramos el jueves siguiente a la fiesta del Corpus Christi, fiesta de Jesucristo sumo y eterno sacerdote. Gran fiesta, ¿no? No de precepto, pero sí gran fiesta, desde luego. O sea, ahora empiezan una serie de fiestas muy interesantes que no se pueden celebrar, que en el año, el Sagrado Corazón de Jesús, Corpus Christi, etc. Junio es muy rico en fiestas que tienen que ver con la Eucaristía y con el Sagrado Corazón. Entonces se ve muy bien, ¿ok? Ayer debió ser una fiesta importante, Padre María Madre de la Iglesia. Ayer, fantástica fiesta. Cierto. Fantástica fiesta. O sea, una iglesia naciente, una iglesia que nació el día anterior en Pentecostés, una iglesia niñita,
que es acogida por la Virgen al día siguiente en sus brazos. Me fue muy linda esa fiesta, que fue el Papa Pablo VI el que la instauró, y el Papa Francisco la recordaba con mucho cariño, sí. Gran fiesta. Así es. Bueno, entonces termino con lo prometido, el Padre Nuestro y el Ave María en latín. ¿Ok, Mariela? Pater Noster, qui Claro que sí. Sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, se libera nos a malo. Amén. No quitemos el amén del Padre Nuestro, por favor, que el amén está presentado en el catecismo, es el último punto, que el amén ratifica lo que estamos diciendo. No lo quitemos del Padre Nuestro. Siempre en la misa se quitó porque la oración siguiente es una prolongación del Padre Nuestro. No sentido terminar por ella. Pero es en la misa que se quitó. En las oraciones de piedad, el Padre sí que tiene el amén. Ahora el Ave María. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Y la bendición en latín. Benedicción de omnipotentis, Pater et Filis, et Spiritus Santo, descienda super vos, et maneat semper. Amén. Amén.